Muy buenas tardes, hermanos, familia aliancista. Qué bueno que nos podemos encontrar otra vez en la actualización ministerial. Saludos a todos los que están allí ya conectados, participando. Qué bueno que podemos estar, sobre todo compartiendo estos temas que hacen a nuestra vida. Veníamos compartiendo el año pasado todo lo que era ministerial y en estos encuentros estamos viendo mucho sobre el carácter, ¿no? Formar nuestro carácter y ver qué áreas debemos tener sumo cuidado en este tiempo. Así que le damos la bienvenida a toda la familia aliancista que está allí conectando y ya saludando en el chat. Qué bueno que podamos estar en este tiempo juntos como iglesia de la Alianza. Hoy tenemos un tema importantísimo y vamos a orar. Te invito allí donde estás que tomemos un tiempo de oración y luego vamos a escuchar un tema musical que nos trae la Iglesia Alianza de Ecuador, que va a ser de edificación, y ya después entramos directamente en el seminario de hoy. Oramos todos juntos. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, te bendecimos y te damos gracias, Padre, por tu amor y misericordia y por poder tener este tiempo juntos. Señor, que sirva y sea de utilidad para crecer como cuerpo, como familia, como iglesia en tu presencia. Te damos gracias por esta oportunidad, por esta posibilidad de estar unidos por este medio. Bendecimos este tiempo, bendecimos, oh Dios, al pastor David, al pastor Javier, que hoy van a traer palabra especial para nosotros, Señor, y bendecimos tu iglesia en Latinoamérica. Señor, que seamos luz y sal para este mundo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Escuchamos la canción. ¿Qué tal, hermanos? Una buena noche, una vez más. Dios les bendiga. Qué gusto estar de nuevo juntos para hablar este mes respecto a la integridad ministerial del líder. Hemos tenido dos excelentes webinars y hoy no podía faltar otro tema
trascendental, crucial para nosotros. La integridad del matrimonio pastoral, del matrimonio de los ministros que servimos en la iglesia. Y para ello, esta noche tenemos una vez más dos hombres de Dios experimentados, seguramente al lado de una mujer, gran mujer de Dios a su lado, y que en esta noche nos van a compartir de sus experiencias, pero sobre todo de lo que la palabra del Señor nos habla respecto a la integridad en la relación matrimonial ministerial. Así que vamos a escuchar durante unos minutos, en primer lugar, al pastor David Mutre, luego estará el pastor Javier Cortázar, y al finalizar este tiempo de presentaciones, de exposición, tendremos la oportunidad de conversar un poco, recibir sus preguntas y pasárselas a los hermanos para dialogar y tener respuestas a las inquietudes más relevantes que encontremos en los chats. Así que vamos de una vez al tema y en primer lugar vamos a estar escuchando al pastor, al reverendo David Mutre. Él es pastor de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Milagro en Ecuador. Pastor David es el presidente de CLA, la Confraternidad Latinoamericana de la Alianza. Adicionalmente es el presidente de la Alianza Ecuatoriana, ya durante muchos años al frente de la iglesia, y un gran trabajo muy cerca de la Biblia y muy cerca de las familias. Así que, Pastor David, una vez más, una buena noche y gracias por compartirnos tu experiencia y lo que el Señor te ha dado respecto a la pareja y al matrimonio. Que Dios te bendiga. Adelante. Muchas gracias, Alex, por esta presentación. Hermanos, buenas noches. Que Dios les bendiga mucho. Y es un honor estar aquí para compartir con mi consiervo, el pastor Javier Cortázar, este tema tan importante de la integridad en la relación matrimonial y ministerial. Quiero decir que la integridad ministerial, la integridad matrimonial produce mucho fruto ministerial. La integridad matrimonial produce mucho fruto matrimonial y mucho fruto ministerial. ¿Por qué produce la buena relación matrimonial mucho fruto ministerial? Porque la iglesia está conformada por familias y los principales problemas en una congregación tienen que ver con la familia. Y lamentablemente hoy los divorcios se han multiplicado. ¿Qué es integridad? Integridad significa que no carece ninguna de sus partes. La integridad es algo completo, honrado, recto, intachable. Integridad significa irreprensible. Irreprensible es que no puede ser reprendido. La relación entre el hombre y Dios se basa en pactos. Los pactos se fundamentan en la confianza de las partes. En cambio, en contraste, los contratos se fundamentan en la desconfianza, en el incumplimiento. El incumplimiento de un contrato le da la libertad a una de las partes para que denuncie legalmente a la persona. Deberíamos ser gente de pactos y no de contrato. De pactos, pero no de contratos. Y el matrimonio es un pacto solemne y sagrado. Quiero que busquemos en nuestras Biblias, en el libro de Malaquías, el capítulo 2, tengan la amabilidad. En Malaquías 2 tenemos nosotros una amonestación para los siervos de Dios, para los sacerdotes. En el capítulo 2, los versículos 1 al 3, Dios reprende al sacerdocio inicuo por su infidelidad para con Dios,
su infidelidad matrimonial y su infidelidad para con el ministerio. Dice el verso 3, he aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él, como basura. ¿Por qué? Porque se habían desviado. En los versos 4 hasta el versículo 7, lo que un sacerdote debía ser. Dice el versículo 5, mi pacto con él, con Leví, fue de vida y de paz, las cuales cosas yo te di para que me temiera, y tuvo temor de mí. Los sacerdotes, los descendientes de Leví, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Y escuchen esto, hermanos, el verso 7, porque los labios del sacerdote, del pastor, del maestro, del misionero, del ministro de Cristo, han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Quiero que busquemos en segundo de Crónicas 31:4. Vamos a buscar segundo de Crónicas 31:4. Dice así, segundo de Crónicas 31:4. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas, para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Los diezmos eran para sustentar a los sacerdotes y para que éstos se dediquen a la predicación de la palabra de Dios. O como dijeron también los apóstoles en Hechos 6, cuando estaban muy ocupados haciendo cosas importantes, pero que otros podían realizar. Y Pedro y los apóstoles dijeron, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Los sacerdotes tenían que dedicarse a la oración y al ministerio de la palabra. Esto también encontramos en Nehemías capítulo 8, versículos 7 al 9. Nehemías 8, 7 al 9. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía. Estos levitas hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. En el tiempo de Malaquías, los sacerdotes habían dejado de enseñar la ley, y esto era producto porque no estaba bien su comunión con Dios, ni tampoco estaba bien su relación matrimonial, porque decíamos al comienzo que la integridad ministerial es el producto de una buena relación matrimonial. Y no hay duda que una buena relación matrimonial es el resultado de una íntima comunión con Dios. Dice el verso 8, y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Ustedes y yo sabemos, muy poco se lee hoy la Biblia, la palabra de Dios. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo. Los levitas, los pastores, los sacerdotes, los maestros, somos para hacer enseñar, para hacer entender al pueblo la palabra de Dios. Dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová, nuestro Dios, porque
No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Y Malaquías está diciendo en el capítulo 2, el verso 7, que ellos fueron fieles predicadores, fieles maestros, pero se habían alejado de la palabra de Dios, porque se habían alejado de Dios y también se habían alejado de sus esposas. Los versículos 8 y 9 del capítulo 2 habían hecho tropezar a muchos con su mal accionar, mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos. Es decir, Dios hizo que el pueblo les perdiera el respeto. Y si ustedes y yo no somos fieles predicadores de la palabra del Señor, la gente ya no nos va a respetar. Bueno, hoy no es tan común, no encontramos muchos buenos predicadores de la palabra de Dios. Y en los versículos 10 al 16, Dios condena su traición. Dios condena, aborrece la deslealtad de los sacerdotes en aquel tiempo, porque en el mismo lugar donde ellos ofrecían sacrificios, sus mujeres iban a llorar la infidelidad de sus maridos. Dice el verso 10, ¿no tenemos todos un mismo Padre? En el sentido que todos somos criaturas, no hijos. ¿No nos ha creado un mismo Dios? No está hablando de la universalidad de la salvación, que todos son salvos, sino que Él nos hizo a todos. ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. ¿Qué estaba sucediendo? Los sacerdotes, que son levitas, todo sacerdote era un levita, pero no todo levita, un sacerdote, se estaban uniendo en matrimonio o en yugo desigual con mujeres paganas. Esto es lo primero, pero más que esto, verso 12, Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. ¿Qué significa esto? En el lugar donde sus esposos, los sacerdotes, ofrecían sacrificios, al mismo lugar venían las esposas a llorar porque ellos les eran infieles. Estaban uniéndose con mujeres más jóvenes. Dice el verso 14, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera, y lo que dijimos al comienzo, la mujer de tu pacto. Un pacto es una relación de confianza. Un contrato se lo hace por la desconfianza. Miren cuántos papeles hay que firmar en el banco cuando van a dar un pequeño crédito. Un montón de papeles por la desconfianza. Pero el matrimonio es un pacto solemne y sagrado. Y los hombres estaban abandonando a la mujer de su juventud y seguían ejerciendo el ministerio como si nada pasara. Dice el verso 15, ¿no hizo él uno? El Señor dijo en Génesis, y serán los dos una sola carne.
En el matrimonio hay unidad, hay confianza. Y Jesús también dijo, el Padre y yo y el Padre, uno somos. ¿No hizo él uno? Los dos somos una sola carne, cada hombre con su esposa, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? ¿Para qué nos hizo uno? Para que tengamos una descendencia para Dios. Porque buscaba una descendencia para Dios. Dice el Salmo 127 que fruto de esa unión, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Cada hijo es como una flecha, y los padres somos guerreros, y el guerrero dirige la flecha hacia donde quiere. Nosotros dirigimos las flechas hacia el cielo o hacia el infierno. Los hijos son herencia de Jehová, pero hay que criarlos para él en santidad. Pero cuando el hombre es infiel, es un terrible mal ejemplo para la iglesia, para la sociedad y para la familia. Ofendemos a Dios, ofendemos al cónyuge, ofendemos a los hijos que son herencia de Jehová. Él nos hizo uno para que tengamos una descendencia para Dios, porque buscaba una descendencia para Dios. Dice el verso 15, guardaos pues en vuestro espíritu. Espíritu, no solamente se es infiel o se puede ser infiel en la cama, físicamente. Jesús dijo, cualquier hombre que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y de igual manera una mujer que mira a un hombre para codiciarlo, adulteró con él en su corazón. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio y el que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Y repite por tercera vez, guardaos pues en vuestro espíritu, aún en vuestros pensamientos, como dijo Job, hice pacto con mis ojos, y no seáis desleales. Se repite esto en el verso 14, que no seamos desleales, y también en el verso 15, que no seamos desleales, y en el verso 16, que no seamos desleales para con la mujer de nuestra juventud. Hermanos queridos, hermanos consiervos, vivo con una convicción: ser íntegro en todo y en la relación matrimonial tiene más valor que muchas maestrías, tiene más valor que muchos PhD. Esto tiene más valor que tener la fama de dirigir una iglesia grande o de tener ministerios internacionales. Mucho más valor tiene la fidelidad conyugal. Que seamos íntegros en el manejo económico, que seamos íntegros en la palabra, doctrinalmente hablando, íntegros en la relación conyugal. Como el Señor dijo, sin santidad nadie verá al Señor. En Primera de Pedro 1, 14 al 16 también le habla a la esposa. Asimismo, vosotras mujeres, Primera de Pedro 3, 1 al 7. Vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. La esposa es la ayuda idónea para él, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Habla de fidelidad. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón,
en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Hermanas queridas, un espíritu afable y apacible, porque miren lo que dice Proverbios, el Proverbios para este día. Hoy estamos 21. Tengan la bondad de buscar Proverbios, el capítulo 21. Ahí hay unos 2 versículos. Proverbios 21. Dice la Reina Valera del 60, 21, 9. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. La Reina Valera contemporánea dice, es mejor vivir en la azotea de la casa que compartir la casa con una esposa agresiva. La traducción al lenguaje actual dice, más vale vivir en un rincón del patio que dentro de un palacio con una persona o con una mujer peleona. Y 21:9, de igual manera en la Dios habla hoy, más vale vivir en el borde de la azotea que en una amplia mansión con una mujer pendenciera. En la Reina Valera del 60, 21:19, mejor es morar en tierra desierta que con mujer rencillosa e iracunda. 21:19 en la contemporánea, es mejor vivir en el desierto que convivir con mujer pendenciera y agresiva. Y en la TLA, el verso 19, vale más la soledad que la vida matrimonial con una mujer agresiva y de mal genio. Y 21:19 en la Dios habla hoy, vale más vivir en el desierto que con una mujer irritable y pendenciera. La mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. Recuerden, hermanas queridas, que la mujer puede ser corona para su marido o carcoma, y la corona se la pone un rey. Quiere decir que puede hacer de su marido un rey o puede hacer de su marido un plebeyo. Corona o carcoma, corona o polilla. La mujer está para animar, para aconsejar, para ayudar en todo momento a su esposo. Y los dos tenemos el mismo valor delante del Señor. Cada uno debe cumplir con su rol dentro del matrimonio. Hermanos queridos, hay unos textos que son temerarios para nosotros. Yo tiemblo delante de estos textos. Dice 1 Timoteo 3, 4 y 5, hablando del obispo, del pastor, del que se dedica a servir a Dios. 1 Timoteo 3, 4 y 5, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Un pastor se ejercita como pastor en su casa, pastoreando a su esposa, pastoreando a sus hijos. Y dice Tito 1, los versículos 7 en adelante, 6 en adelante, el que fuera irreprensible, este califica para el ministerio, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. De esto estamos hablando, que sea íntegro. Pablo le dijo a Tito, mira Tito,
anda a Creta y allí hay que corregir lo deficiente. Mira a las personas que tengan estos requisitos y a los que tienen los requisitos, capacítalos. Nosotros los capacitamos y después buscamos si tienen los requisitos y nos damos cuenta que no tienen, pero como están capacitados. Hay mucha gente capacitada, pero que no tiene los requisitos. ¿Qué persona tiene que ser capacitada para el santo ministerio? El que cumple con los requisitos. De manera muy especial en el ministerio pastoral o como enseñanza de la Biblia o como misionero. Cumple los requisitos y se los capacita. No es que los capacitamos y luego nos damos cuenta que no tienen los requisitos. Que Dios nos ayude, que seamos fieles, que seamos leales. Tengo aquí unas anotaciones. La integridad en la relación matrimonial produce mucho fruto ministerial. Comunión con Dios es igual a integridad matrimonial, es igual a mucho fruto ministerial. La integridad matrimonial produce mucho fruto ministerial. La integridad matrimonial produce mucho fruto ministerial. Que el Señor nos ayude a todos para que estemos amando a nuestras esposas, cada uno cumpliendo su rol dentro del matrimonio. El hombre como cabeza del hogar. Cabeza del hogar significa que es ejemplo. Guía el hogar con su ejemplo. Y la esposa en todo momento como su ayuda idónea. A nosotros los hombres el Señor nos ordena por medio de Pablo que amemos a nuestra esposa. Porque la tendencia del hombre, de nosotros los hombres, es dejar de amar a nuestra esposa y comenzar a amar a otra. Que seamos tiernos y delicados para con ella, que le lavemos los pies, que la sustentemos, que la cuidemos, de la misma manera que Cristo a la iglesia, como Cristo que estuvo dispuesto a morir por la iglesia, pero no solamente dispuesto a morir por ella, sino a vivir para ella, sirviéndole. Y ninguna mujer se va a resistir al amor de su esposo, a la protección de su esposo, al cuidado que él le da, que él le prodiga. La relación matrimonial es una relación de confianza, es una relación de santidad. Queridos consiervos y consiervas, cultivemos la integridad. ¿Qué decíamos que es la integridad? Ser recto, intachable, irreprensible, que no puede ser reprendido. Integridad no significa que la persona es perfecta. A veces pecamos, pero cuando pecamos tenemos que confesar nuestros pecados, porque el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Es mi oración que ustedes y yo vivamos en integridad. Integridad matrimonial, integridad en el manejo económico, como hablamos la semana pasada, integridad doctrinal. Esto tiene mucho valor. Esto es un buen nombre delante de Dios. El Señor no nos va a preguntar cuántos títulos académicos obtuvimos, ni tampoco la marca del carro que manejamos, ni los metros cuadrados que tenía el templo en el que servimos, ni el número de miembros que tenía la iglesia. Pero sí nos va a preguntar qué hicimos con la esposa que Él nos dio y cómo criamos a nuestros hijos. Y si nosotros cuidamos de las familias de la iglesia, si predicamos el evangelio y si vivimos en integridad, aunque Él lo sabe muy bien, pero que Dios nos ayude y que nuestros hijos puedan ser encaminados, formados a Cristo, formar en ellos
un carácter cristiano para que también lo amen a Él y lo sirvan a Él. Permítanme hacer una oración. Soberano Señor, ayúdanos a vivir en integridad, que seamos leales a ti, leales a nuestro cónyuge, leales a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a mantenernos en fidelidad conyugal, en integridad conyugal, porque la integridad matrimonial es un fundamento para el ejercicio ministerial. Esto nos da mucha autoridad espiritual y moral cuando predicamos, cuando enseñamos, cuando aconsejamos. Ten misericordia, Señor, de nosotros y manténnos en integridad. Ayúdame a mí para que yo pueda ser fiel a mi esposa Isabel, pueda ser leal hasta el día que muera. Que yo pueda ser fiel, Señor, a la doctrina. Que yo pueda ser fiel a ti. Fiel también en la amistad con mis consiervos. Ayúdanos, Señor, a vivir en integridad. Y que cuando pequemos, confesemos nuestros pecados, porque tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te rogamos esto. Amén. Muchas gracias, hermanos. Pastor David, muchas gracias. Realmente cada vez que nos acercamos de nuevo al texto bíblico, no nos queda más que ser humildes y recordar que allí hay sabiduría y hay poder de Dios. Qué importante recordar que el matrimonio es un pacto de confianza. Y gracias, pastor, por recordarnos y animarnos a que la mujer debe tener una actitud muy especial, muy pacificadora, muy valiente en casa. Y el hombre siempre con una convicción muy profunda y muy firme también delante del Señor. Que ambos, hombre y mujer, seamos humildes, ¿cierto? Para ser misericordiosos y amorosos en casa, porque al final de cuentas, como dijiste, la integridad matrimonial produce mucho fruto ministerial. Que el Señor nos ayude en eso. Muy bien, gracias, Pastor David. Y ahora continuamos con la siguiente exposición de parte del Pastor Javier Cortázar. También un hombre dedicado muchos años a trabajar en asuntos de pareja, de familia. Pastor Javier es el pastor de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en Monterrico, en Lima. Fue, antes de Pastor David, el presidente de CLA, de la Confraternidad Latinoamericana de la Alianza. Actualmente miembro de la Junta LED, Lima el Encuentro con Dios, en Lima. Pero adicionalmente, el Pastor Javier tiene más de 25 años como director del Ministerio ALMA, Alianza Matrimonial. Y junto a ello, pues seguramente muchos de ustedes, como mi esposa y yo, hemos sido parte de ese ministerio, ese tiempo especial de pareja. Y ALMA ha estado presente en Perú y en otros países, muchos países de América Latina, en Europa, en Japón, y de repente por allí el Pastor Javier nos pueda dar algún recordatorio más de hasta dónde han llegado. Así que, Pastor Javier, es un gusto también tenerte con nosotros. Gracias por aceptar la invitación y qué alegría tenerte en este tiempo para hablar de la integridad del matrimonio pastoral y ministerial. Que Dios te bendiga, que el Señor te use. Muchas gracias, Alex. Una gran alegría compartir con ustedes a la distancia. Veo ahí a Daniel Vanderwood. Un abrazo a mi querido hermano y amigo también, el pastor David Mutre. David, qué gusto saludarte. Y para los pastores en general de América Latina, un abrazo desde aquí, desde Monterrico, en Lima, Perú. Pues sí, creo que nosotros somos privilegiados en la misericordia del Señor de poder conocer a Cristo dentro de nuestra vida personal, en el matrimonio y en el ministerio. Es un privilegio, una gracia inmerecida que recibimos de Él. Y lo que hemos visto sirviendo con mi esposa en estos encuentros matrimoniales, con mi esposa tenemos ya 41 años de casados, de ellos 25 dirigiendo encuentros matrimoniales.
y hemos visto el poder de la gracia de Dios transformando vidas, parejas, restaurando matrimonios, y estamos haciendo ahora Alma Digital. En estos tiempos digitales teníamos que hacer el encuentro matrimonial digital, así que hicimos una versión abreviada y ha sido tremendo ver en medio de este tiempo de tanta necesidad, porque hoy día si hay necesidad económica, necesidad sanitaria, hay mucho más necesidad emocional, que es las familias divididas, aislados de los hijos, de los nietos, de los amigos, y eso ha generado una tensión enorme, mayor que la normal. ¿Por qué? Porque Dios nos creó con relaciones interpersonales para poder compensar el estrés de la vida. Un buen matrimonio y una buena relación trae paz y ayuda a enfrentar el estrés. La relación con los hijos, los nietos, los amigos, irnos a tomar un café, como antes hacíamos con el amigo pastor para conversar y compartir la carga, ¿cómo no desestresaba más que 20 conferencias acerca de ayuda ministerial? Porque somos relacionales. Entonces, al perder esto en estos tiempos, se ha agudizado el problema y la necesidad de las relaciones bien llevadas. Por eso es que este tema es muy importante, integridad matrimonial en el ministerio. Creo que la integridad matrimonial en el ministerio, como bien decía el pastor Mutre, creo que reflejan la importancia de la unidad y el compañerismo en la pareja. La integridad matrimonial en el ministerio se da cuando hay unidad y compañerismo en la pareja con Dios y entre ellos como cónyuges y por resultado de ello con la familia y en la iglesia. Pero lamentablemente en estos años de ministerio hemos visto muchas veces parejas creyentes, líderes de iglesia y pastores incluidos viviendo crisis matrimoniales y conflictos. Y con tristeza hemos visto incluso separaciones de matrimonios queridos, infidelidades, incluso llegando hasta el divorcio en estos casos de matrimonios cristianos, de matrimonios de líderes, aún de pastores en algunos casos, con tristeza hay que decirlo. Entonces la gran pregunta es cómo crecer en esta integridad matrimonial, cómo crecer en esta unidad matrimonial y de compañerismo que nos permite blindarnos, fortalecernos para poder estar enfrentando las presiones y las luchas de la batalla de la vida y del ministerio frente a las tinieblas y a las tinieblas de nuestro propio corazón, de nuestra naturaleza caída que sigue latente al acecho a quien se descuide de ella. Yo creo que hay algunas pautas claves que hay que tomar en cuenta. La primera, para mí es importante que tengamos en cuenta, es que, y hay unas diapositivas, no sé si Alex o alguien me va a ayudar a pasarlas, es que hay un peligro de subestimar las emociones en la relación de pareja y de los hijos. Hay un enorme peligro hoy día, en el número 1, estás adelantada la diapositiva, que es el peligro de subestimar las emociones. Es decir, no darle importancia a la parte sentimental, emocional del ser humano. Y esto entonces se refleja en que el hombre crece solo en el ministerio, aislado de un compañerismo cercano con su esposa y de otros vínculos de amistad cercanos, y la mujer crece sola en la soledad de madre con los hijos en la casa. Una diapositiva después de esta diapositiva, la siguiente, por favor. Y esto genera entonces un vínculo lejano, distante, que hace que la soledad vaya socavando, gracias, socavando, debilitando la vida emocional, la vida espiritual y creando fisuras, malentendidos y distancias. Hay personas que nunca llegan al divorcio, pero viven en un matrimonio, en un estado casi constante de divorcio emocional de su pareja. Y en una guerra de guerrillas, en una zanja, cada uno disparándose el uno al otro, más que conversando. ¿Y a qué se debe este subestimar las emociones en el matrimonio, en el ministerio? En la siguiente diapositiva nos recuerda que hay una tendencia generalizada en la iglesia evangélica a considerar las expresiones emocionales como poco espirituales o carnales. Es decir, hemos crecido un enfoque tan fuertemente espiritual que hemos perdido a veces el balance de la perspectiva de cómo Dios hizo al hombre y a la mujer. Y hemos caído en creer que toda manifestación emocional
era un poco extraída fuera de la realidad y sospechosa, como poco espiritual hasta carnal, sí, casi pecaminosa, y cuando menos carismática y pentecostal, y por lo tanto contrarios a ello. Y esta sospecha frente a lo emocional, al perder un enfoque bíblico que debiéramos haber tenido balanceado sobre el tema, nos ha llevado entonces a que en nuestros matrimonios las emociones normales de la vida sean negadas muchas veces. Y hay toda una corriente en el cristianismo mundial, que es un cristianismo no bíblico, enfatizando de que hay que cancelar las emociones, hay que negar las emociones. Tú dices, estoy triste, no digas estoy triste, cancela, declara que estás feliz, aunque te estés muriendo. Es un falso cristianismo triunfalista, que no se basa en una verdadera victoria de la cruz, sino en un triunfalismo emocional barato, que pretende establecer sensaciones de éxito cuando hay tristeza, o cuando hay dolor, o cuando hay vacío. Y hemos caído en esa venta del cristianismo triunfalista barato de emociones, perdiendo de vista la victoria de la cruz y la vida de Cristo encarnado. El Cristo encarnado, en su humanidad perfecta, expresó emociones como la angustia, ¿no es cierto? Como la tristeza y como el enojo, que todos recordamos en la Escritura. Hay un pasaje en particular en la siguiente diapositiva que a mí siempre me recuerda esta importancia de mirar a Cristo no solo en su divinidad, sino también en su humanidad perfecta, como Él es, Dios y hombre a la vez, no solo Dios, ni solo hombre perfecto, sino Dios y hombre a la vez. Esa es la encarnación que predicamos. Y Jesús lo decía en el huerto de Getsemaní: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Aquí el Señor no dijo cancela, no digas triste, di que estás contento porque vas a morir en la cruz. No, Él estaba hablando de la humanidad perfecta que refleja la encarnación de Cristo. Y creo que a veces hemos perdido el ver a Cristo en su humanidad perfecta en el Getsemaní y verlo en la agonía de las faldas del monte de los Olivos, y ver ese Cristo doblegado por el dolor, doblegado por la tristeza, doblegado por el saber que esa noche sería aprendido, y en su humanidad perfecta anticipando el dolor físico, las humillaciones que recibiría, los puñetazos, los escupitajos, preguntándole: adivina si eres tu rey. Y ese dolor profundo, el mayor de todos, cuando tuvo que decir: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque se convirtió en depositario de los pecados de todos nosotros. Todo eso fue dolor, tristeza y la separación por un instante profunda que no entendemos. Ese misterio divino entre el Hijo, Dios eterno, y el Padre eterno en la cruz por causa del pecado que Él recibió, que Él cargó. Así que no digamos de que el cristianismo espiritualiza, niega, subestima o pretende dejar sin atender, reconocer o expresar las emociones, porque negamos la encarnación en su completa divinidad y humanidad y vemos a un Cristo distorsionado. Cristo perfecto en su humanidad en los evangelios, vemos que en la humanidad perfecta de Cristo que vemos la vida como Dios quería que tengamos los seres humanos en la tierra sin pecado. De ahí la importancia de enfatizar la deidad de Cristo en los evangelios, para su humanidad sin pecado, porque es el anuncio del nuevo hombre en Cristo Jesús que vendría por el nuevo nacimiento y el plan de redención de Dios. Muchos matrimonios han sufrido como resultado de negar las emociones. Muchos pastores sin querer hemos caído en espiritualizar las emociones de nuestra esposa y nuestros hijos. Y al hacerlo hemos negado su humanidad, perdido sensibilidad y desconectado del vínculo profundo y roto la integridad matrimonial. Muchos matrimonios están quebrados, trabajando juntos, sirviendo juntos y liderando juntos, porque no ha habido esa importancia de entender las necesidades afectivas, emocionales que tenía ella, los hijos o aún el pastor con respecto a sí mismo, negándose e imponiéndose en lugar a su alma tareas, en lugar de reconocer su necesidad humana delante de Dios
que lo llevaría a quebrantarse y a buscar una acción de Dios especial, renovando su vida y su relación de pareja. Y al negar las emociones, negamos la realidad, negamos la verdad y negamos a Dios. Porque Dios nos hizo espíritu, alma y cuerpo, y las emociones están dentro de su plan, no fuera de él. Así que creo que necesitamos retomar una visión más integral del lugar de las emociones dentro del plan de Dios en la creación del hombre y la mujer y del matrimonio, y la importancia de escucharlas y atenderlas y proveer a esas necesidades. Creo que un segundo aspecto clave de la integridad matrimonial en el ministerio es recordar la prioridad y el balance que debe haber entre el matrimonio y la familia y el ministerio. Es decir, en la siguiente diapositiva, por favor. Es decir, realmente vivimos en el ministerio muchas veces, y permítame decirlo de manera personal, porque les estoy contando a ustedes de los peligros, de errores que podemos caer, y quiero decirles que muchos de estos errores primero he caído yo para luego corregirlos y después contarles la experiencia de por qué no por allí y por qué sí por acá debemos de andar. Y yo creo que muchas veces la pasión de querer servir al Señor, la visión encendida en el corazón por llevar la gloria del Señor, el evangelio a la gente y extender su reino en la tierra, muchas veces la pasión, la visión nos lleva a perder el balance, nos ha llevado a perder el equilibrio. Y existe el peligro de vivir en el liderazgo cristiano apasionado por el Señor sin equilibrio. Y vivir apasionado por el Señor sin equilibrio es poner tu vida, tu ministerio y tu familia al borde del precipicio. Y una cosa es que combatamos las tinieblas y otra cosa es que Dios quiera que vivamos al borde de precipicios. Dios no quiere que vivamos al borde del precipicio, estoy seguro de eso. Dios quiere que vivamos sobre la roca que es más alta que yo, sobre el baluarte que es Cristo y rodeado por las murallas de la fortaleza del Cristo príncipe de paz. Dios no me llama a vivir al borde de precipicios. El Señor quiere que vivamos apasionados, dedicados y consagrados, pero al mismo tiempo con la sabiduría de Dios, de guardar todas las áreas de nuestra vida en balance, en equilibrio. Y esto significa darle la prioridad a Dios en primer lugar. Nadie es íntegro si no tiene comunión con Dios, porque la integridad es reflejo de la santidad y solo Dios es santo. Y nos da santidad para vivir en temor reverente, en integridad. Pero además de la comunión, es el vivir en prioridad. Antes que el ministerio, tiene que poner en prioridad la relación con tu esposa y con tus hijos. Yo no creo esto de que hay que poner primero el ministerio que el esposo y que los hijos. De ninguna manera. Porque la palabra de Dios dice que quien pierde su matrimonio y a sus hijos como testimonio de unidad, pierde el ministerio. Así que cuida primero tu matrimonio, cuida primero a tu mujer, cuida primero a tus hijos, para que tengan su ministerio de bendición. Porque si pierde lo primero, pierde lo segundo de todas maneras. Así que en ese aspecto hay una creencia equivocada en el ministerio, como dice la otra diapositiva, y es que debe llevarse a cabo el ministerio poniendo siempre en segundo lugar a la familia. Siempre. ¿Y esto qué ha hecho? Que ministerios bendecidos, de iglesias crecientes, ministerios de predicación refulgentes, se han apagado, ministerios que terminan antes de tiempo, gente que es dañada, dolida, porque muchas veces simplemente se buscó la bendición y muchas veces en el fondo incluso más se buscó el éxito y los logros. Y cuando no, a veces algún pastor o líder cayendo en buscar la gloria personal y se perdió el equilibrio. El equilibrio que significa que es primero Dios, luego mi esposa y mis hijos, y como consecuencia de que tengo una vida auténtica, íntegra con ellos, es que entonces un ministerio en la iglesia y en el reino de Dios. Nosotros somos llamados no a predicar el evangelio solamente, no solamente a comunicar la palabra, somos llamados a hacer cartas vivas escritas por Dios. Cartas vivas significa que tu vida tiene que reflejar el evangelio. Y si tu vida no refleja el evangelio en tu matrimonio y con tus hijos, por más que lo refleje en la iglesia, estás viviendo una vida doble.
y que va a pasarte la cuenta tarde o temprano. Por eso es que hay que tener cuidado. Yo conozco mucha gente en el ministerio que ha vivido ministerios tremendos, que han llegado a ser héroes para la iglesia y en el reino de Dios, y luego han distorsionado sus vidas por falta de equilibrio en su matrimonio. Y los héroes distorsionados, he visto a veces se pueden convertir hasta en monstruos, muchas veces al final irreconocibles frente a su mujer, frente a sus hijos, frente a su propia familia y frente a su comunidad. El héroe puede desfigurarse fácilmente y pasando de ser una carta viva de aliento en el camino a convertir su vida triste en un testimonio de advertencia de qué no debemos de hacer en nuestras vidas. Por eso, hermanos, cuando en mi corazón quiero correr a 150 kilómetros por hora y vivir así todos los días para el ministerio, recuerdo que no es el vértigo, no es el multitask, no es el multitareas, no es la cantidad de logros de iglesias que visito y prédicas que doy, mensajes que entrego, ni gente que alcanzo, ni reuniones de comité en las que se logran acuerdos buenos para el reino de Dios, ni consejerías, ni líderes que formo, lo principal. Y lo principal es que guarde mi vida en una comunión con Dios, en una armonía con mi mujer, en una relación con mis hijos, y desde allí venga una vida auténtica para mostrársela a los líderes y a la iglesia. Si pierdo ese carácter de la imagen de Dios en mí, todo lo más que hago es un barril vacío que suena hueco y no trae mensaje. Entonces mantén el equilibrio, mantén el balance, las prioridades correctas, no te la deje nada ni nadie perderlas en el camino, porque puede ser que 3 días, una semana uno ande a 140 porque se juntaron cosas y organizamos mal nuestra agenda, o es organizar mal la agenda y perdimos las prioridades. Pero si pretendes vivir así semanas tras semanas y meses tras meses, vas a malograr tu vida, dañar a tu esposa, a tus hijos, y vas a dejar de ser carta viva del Evangelio. Tercer peligro es que la unidad matrimonial, tenemos que recordar, se debe reflejar en la intimidad sexual. Es decir, cuando en Corintios 7, como dice la siguiente diapositiva, el apóstol Pablo recomienda diciendo que no os neguéis el uno al otro en el deber conyugal, él no está poniendo una ley militar en el matrimonio que haga que el hombre pueda exigir, entonces imponer sus deseos sexuales a su mujer, o la mujer pueda de alguna manera tener una ley que le impida a ella negarse a su marido. Yo creo que Pablo estaba hablando de algo mucho más profundo acerca de simplemente tratar de establecer una norma en el ritmo conyugal de un matrimonio. Yo creo que él estaba recordando lo que él enseña claramente en Corintios y en Efesios cuando habla de la iglesia y de Cristo. Estaba recordándonos en Corintios 7 de que la intimidad conyugal es la expresión más profunda de la unidad, es la expresión más completa de la unidad matrimonial, porque es donde se une el hombre y la mujer, espíritu, alma y cuerpo. No hay nada más sagrado, más precioso, más bendecido por el Señor, que señala y que fortalece la unidad matrimonial de hombre y mujer, que la unión sexual en el matrimonio. Y por lo tanto, la palabra dice que no como un deber, no como una forma de solamente de satisfacerse uno mismo, sino de cómo expresar amor, de cómo amar y llevar a satisfacción a su propio cónyuge, como manda la palabra, brindándose el uno al otro, sino como señal de unidad. Así que cuando no hay vida conyugal en una pareja, eso a mí me preocupa, porque es el signo de que hay algo que no está bien en esa relación matrimonial. Hay algo que no está bien en esa relación matrimonial. Porque no me van a decir a mí que se la pasan de espirituales todo el día y que por eso se dedican tanto al ministerio que no tienen vida conyugal. No, la unidad conyugal, no hay nada más espiritual que la unión que Dios ha planeado en la vida conyugal. La creó Dios, acuérdate. Y por lo tanto, si tu relación matrimonial no tiene una expresión conyugal saludable, armoniosa con tu cónyuge, pregúntate en qué puedes haber actuado mal antes en el pasado, que hace que tu mujer o tu esposo evite ese vínculo. Tal vez tienes que corregir y sanar cosas del pasado, heridas que has producido o sensación de ser utilizada
o haber cumplido nada más. La unidad más completa se expresa en ello, y por eso dice Proverbios 5, como sierva amada y preciosa y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Siempre significa en todas las etapas de la vida. Todas las etapas de la vida. Una de las cosas que hemos descubierto con mi mujer es que cada etapa de la vida tiene su encanto. El encanto precioso de la luna de miel y de los primeros años de casados, sin hijos, el encanto de los niños pequeños. El amor va creciendo y madurando con el tiempo, y cada etapa hay que descubrir y renovar el amor en el matrimonio. Y eso es parte del crecimiento en la unidad. La unidad conyugal fortalece y blinda al matrimonio contra fisuras que dejen puertas abiertas y distanciamientos que abran tentaciones de la infidelidad. Y en cuarto lugar y último, el peligro que hay que enfrentar para tener una integridad en el matrimonio es, hay que cultivar una comunicación. Pero una comunicación, no solamente, comunicarse no es hablar, habla cualquiera, hablan los que se divorcian también, y hablan los infieles. Una comunicación transparente y sincera a toda costa. Una comunicación como señala el marco bíblico de 2 Corintios 4:2, que me encanta ese pasaje, ¿eh? Si lo podemos poner en la diapositiva de 2 Corintios 4:2, por favor, para leerla, tenernos todos en la vista. Ahí en la diapositiva de 2 Corintios 4:2 dice, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Podemos poner la diapositiva, por favor, de este versículo? Gracias. Este pasaje nos da la marca de cómo debe ser un ministro de Dios en todas las áreas de su vida. Y yo lo quiero aplicar a la comunicación. Dice, renunciando a lo oculto y vergonzoso. Renunciando a lo oculto y vergonzoso significa que renunciamos a toda forma de mentira, a todo doblez, a toda cosa que tengas que esconder. Todo lo que se tiene que esconder es motivo de vergüenza. Y que tú puedas tener una relación con tu esposa o la mujer con su esposo de tal manera que no tengan nada que no puedan contarse. Nada, absolutamente. Ni con quién hablaste, ni de qué hablaste, ni dónde estuviste, ni a dónde fuiste, ni qué pensaste, ni qué sentiste, incluso los pensamientos y sentimientos. Una transparencia tal que no hay barreras de comunicación entre el hombre y la mujer. Y fortalece vínculo profundo y que dignifica a la mujer, que enaltece al hombre. Un vínculo en el cual la transparencia es expresada en humildad, en hablar la verdad con amor, en respetarse mutuamente, no en querer controlarse, ni la mujer al hombre, ni el hombre a la mujer, sino en saberse respetar y amar mutuamente. ¿Cómo cuidar esta relación de comunicación así? Pues yo creo que el cómo cuidar la unidad nos recuerda que hay virus y epidemias que afectan la comunicación. Muchas veces estamos no contagiados del COVID, estamos contagiados de estos virus y de esas pandemias que enferman la comunicación en nuestro hogar. Y hay hogares de líderes que están enfermos y hogares pastorales que están enfermos. Hijos de líderes que están enfermos e hijos de pastores que tristemente están enfermos. Y se nos enferman porque los padres no estamos cuidando la sana comunicación. Y creo que hay tres cosas que cuidan la saludable comunicación que hacen que cumplamos lo que dice 2 Corintios. Nos obliga a renunciar a lo oculto y vergonzoso. Lo primero es que la comunicación tiene que estar y tiene que ver con la vista, con los ojos. Es decir, que cuando tú conversas con una persona y la miras a los ojos, para eso dejas de hacer lo que estás haciendo. Dejas el celular, dejas el televisor, dejas el libro, dejas de mirar el techo, dejas de mirar el piso y te sientas para mirarle a los ojos a tu mujer, a tu compañera y la mujer a su marido. Se establece un vínculo personal que está diciendo, ¿sabes qué? Tú me interesas, tú me importas,
Tú eres importante para mí. Y ese es un mensaje poderoso desde el cual se basa la comunicación. Yo recuerdo en los encuentros matrimoniales conocí una pareja que ella contaba que él le decía a ella que puede ir hablando mientras leía el periódico, porque él la iba a escuchar atentamente mientras leía su periódico. Y esto es imposible. Y qué lindo ver que luego la pareja fue sanada, restaurada y aprendieron a comunicarse. Pero hay pastores que se comunican así. Otros que se comunican durante la propaganda de la película de Netflix. Ese es el tipo de comunicación, porque ya viene la película. Otros que se comunican entre llamada de WhatsApp de un líder y del otro, porque la iglesia es importante. Sí, la iglesia es importante, pero en la iglesia lo más importante es la oveja que Dios te encargó a ti, solo a ti, que esa oveja es tu esposa y tus hijos. Y solo tú eres el esposo, el marido y el pastor de esas ovejas. La segunda comunicación es la comunicación con palabras. Y la expresión con palabras, qué importante. Con las palabras, dice Proverbios, puede ser espada que mata o puede ser árbol de vida. Con la espada, con la palabra, das vida o das muerte. Qué importante, ¿no? Vida o muerte. Y estas palabras significan escoge bien las palabras que vas a utilizar. Escoge bien las palabras que vas a utilizar. Y esto significa habla con el corazón y con sinceridad. Tenemos que aprender a ser absolutamente sinceros con nuestros cónyuges si queremos vivir en transparencia, sin sombras donde el enemigo se meta. Y eso significa decir lo que sientes que es positivo y lo que sientes que es negativo. Lo que piensas que agrada y lo que piensas que tal vez no agrada ni es muy cómodo. Todo tienes que decirlo. Él y ella, el uno al otro, en amor y respeto, oyéndose, entendiéndose y amándose, para que todo sea sacado del cofre del corazón y nada sea escondido en donde las tinieblas crezcan y tejan sus telas de araña los virus de las tinieblas. Y esto significa que algo muy importante, muchas veces en el mundo y en la iglesia incluso se piensa, ¿no? A veces las mujeres, hombres también, que el amor significa que debería saber lo que uno piensa y siente, ¿no? Como si el amor verdadero pudiera adivinar o intuir lo que piensas y sientes. Y yo no creo que es así. Yo siempre con mi esposa decíamos al comenzando el matrimonio, establecimos una regla. Yo no sé, salvo lo que me dice. No me pidan que lo adivine. Como yo decía con mi esposa siempre, la adivinación es pecado en la Biblia. Así que no me pidan ser adivino. Y esto significa, di lo que sientes. La mujer tiene que aprender a decir lo que piensa y siente y no resentirse porque no la adivinan. Y el hombre tiene que aprender a decir lo que dice, lo que piensa y siente, positivo y negativo, y no cuidar su imagen. A veces negamos las emociones negativas por cuidar la imagen de pastor, de líder o de espiritual. Y yo creo que Dios no quiere eso. Dios quiere que tú seas auténtico en tu necesidad, en tu clamor, en tu confesión de limitaciones, en tu expresión de incapacidades y en tus límites de estrés, de paciencia y de amor. Porque en la expresión de la desnudez de nuestra alma nos podemos amar como Cristo nos ama y aprender a amarnos unos a otros, ayudándonos. Y lo último, la comunicación crece y se fortalece cuando hay una comunicación del corazón. Y del corazón significa que revela los sentimientos. 3 cosas. Es saber dónde estás. Cuando dices lo que sientes y no solo lo que piensas, sabes dónde está tu pareja. Y te pregunto, ¿sabes dónde está tu cónyuge? ¿Sabes qué territorio está transitando en su alma? No dónde está físicamente, más decir en su casa, en su cuarto, en el templo, no. O frente a la computadora. ¿Sabes dónde está ella? ¿Qué territorio está caminando? ¿Dónde está su corazón en estos momentos, en estos días, estas semanas, en estas horas? ¿Sabes dónde están cada uno de tus hijos? Cuando hago esta pregunta, algunos pastores me dicen, no, pastor, él va al templo todos los domingos cuando se iba al templo, ¿no? Está en la reunión de jóvenes, en el culto de alabanza. Ese es el lugar físico. ¿Sabes dónde está su corazón? ¿Estás seguro de saber dónde está? ¿Has caminado con él en esos territorios? ¿Has caminado con ella? Esa es la empatía. A saber dónde están
es oír sus sentimientos para luego identificarte con ellos. Y venir la tercera clave, que es responder, proveer, ayudar, equipar a las necesidades emocionales que la persona tiene. No olvides que Dios nos rescató al hombre y a la mujer para que se cumpla lo que dice la palabra en Efesios, que es reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Y reunir todas las cosas en Cristo Jesús, parte de la expresión de ella, la reconciliación con Dios, la reconciliación en la iglesia unida, parte de la expresión de ello es la unión del hombre y la mujer en Cristo Jesús, por medio del pacto matrimonial, como hablaba David hace un momento. Esa unión de hombre y mujer, y solamente el hombre podrá estar unido a la mujer, y la mujer podrá estar unido a su marido, solo cuando Cristo dejamos que gobierne todas las áreas de nuestra vida. Nosotros, ni yo ni ella somos ni nadie tan espirituales que podemos someter nuestra naturaleza humana caída, sus imperfecciones, sus asperezas, sus limitaciones, nuestras incapacidades, nuestros vacíos, nuestro daño emocional que traemos del pasado, de nuestras familias paternas, que siguen en proceso de sanación permanente aquí en la tierra. Nada de eso podrá permitir que podamos tener esta unidad si los dos nos reconocemos la necesidad de que el amor de Cristo gobierne nuestros corazones. Solo el amor de Cristo llena el corazón mío y de mi esposa. Y del amor de Cristo que viene a mi corazón, amo a mi esposa con el amor perfecto de Cristo, como pretendo hacerlo cada día, en medio de mis imperfecciones. Y solo del amor de Cristo que viene al corazón de mi mujer, ella puede amarme a mí como necesito ser amado, a pesar de sus imperfecciones y sus humanidades. Porque mientras estemos en este camino de valle de sombras, de muerte, el amor perfecto de Cristo tiene que seguir brillando, como es lógico y normal, en medio de la imperfección humana que tenemos. Pero si te atas a Cristo, del amor de Cristo, te mantendrá unido y creciendo en el tiempo, pasando todas las batallas, todas las etapas y todos los desafíos que tenemos en la vida, en la tierra y en el ministerio. Él sí puede hacerlo por nosotros. Nosotros solos no, pero Él sí, con nosotros. Que Dios te bendiga y te permita crecer en un matrimonio, de manera tal que podamos realmente crecer en la obra de Dios, poniendo estos principios espirituales como claves en nuestra vida para cuidar nuestro matrimonio en medio del ministerio. Oramos para terminar, Alex, ¿me permites? Señor, que tu palabra y tu espíritu que ha hablado a cada uno de nosotros pongamos hitos en nuestra vida. Que como dice Santiago, no nos veamos en el espejo y nos olvidemos de tu palabra, sino que pongamos decisiones, cosas que corregir, que confesar, que arreglar, que cambiar en nuestro matrimonio. Bendice a cada uno de nosotros en esta conversación que tendremos, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Javier, por compartir, la verdad que un tema oportuno. Y bueno verte también, Javier, nuevamente. Igual, David, una alegría, un abrazo a la distancia. Amén, amén. Y comenzamos con las preguntas y tenemos aquí una pregunta para el pastor David y dice así: el mundo enfatiza títulos, oratoria, carisma y algunas congregaciones también. Pero 1 Timoteo 3 enfatiza la integridad. ¿A qué crees que se deben estas polarizaciones? Gracias. Creo que esta polarización se debe a que nosotros hemos acogido la cosmovisión del mundo. El mundo enfatiza esto. Yo conozco y tengo amigos que tienen tres PhD, pero también 3 divorcios. Y con esto no estoy diciendo que no hay que estudiar un PhD. Solamente que la mayoría de estas personas que se dedican a estudiar descuidan su relación conyugal y descuidan también su familia. Y sí tenemos que estudiar de manera especial la palabra del Señor. Tenemos que ser eruditos, maestros, teólogos, profundizar en el texto, porque a esto el Señor nos ha llamado. Bien, Pastor Javier, una consulta para ti. ¿Hasta dónde la depresión
puede considerarse un tema netamente psicológico, emocional, o una mezcla con problemas espirituales como una fe débil o vestigios de las consecuencias del pecado? Ningún problema emocional es meramente emocional o psicológico. Somos seres integrales. Tenemos que aprender a vernos, como dice la palabra, espíritu, alma y cuerpo. Por lo tanto, todo está entremezclado. Tenemos que evitar tanto el peligro de la espiritualización extrema en que se decía que todo problema espiritual, incluido la depresión, era puramente demonios y que todo se arreglaba reprendiendo demonios. Hay casos extremos que puede producir depresión, un problema de obsesión demoníaca. Son casos excepcionales, no es lo común. Y hay el otro caso, la secularización, que todo se explica con puramente psicología, terapia y se deja lo espiritual. Yo creo que siempre están las dos dimensiones. La depresión tiene un componente, en primer lugar, de raíces emocionales que hay que descubrir cuáles son la causa de las depresiones. Puede ser una depresión circunstancial momentánea o puede ser una depresión causada por razones físicas, médicas. Entonces hay que ir a un médico a descartar si hay raíces fisiológicas que causan esa depresión. Son depresiones endógenas que se llaman. Si es así, se necesita un tratamiento médico, no solamente un asunto emocional y espiritual. Hay que entrar a un médico. Pero en otros casos es solamente emocional. Entonces, en cualquier caso, siempre la fe es necesaria como vínculo con Dios y con la palabra para ayudar a sanar nuestra relación. Pero lo que recomiendo siempre es que como cristianos y pastores tengamos una perspectiva de los problemas humanos integral y repasemos todo. En algunos casos se necesita tratamiento médico y hasta psiquiátrico con medicación para salir de una depresión profunda. Y no hay que tener miedo. La medicina es, como yo digo siempre, ponerle yeso a un hueso roto, ¿no? Por un rato se necesita esa medicina hasta que luego la persona aprende a enfrentar el problema. Pero en todos los casos siempre hay que tener una visión multidisciplinaria, integral y bíblica para ver. Y en otros casos el problema será mayormente un problema emocional y a veces también pecado, porque el pecado produce depresión, ¿cómo que no? También, pero no podemos casarnos con solo una perspectiva. Digo siempre, es prudente verificar y cotejar las diferentes posibles causas para descubrir cuál es la causa principal de esa depresión o problema emocional antes de rápida y ligeramente querer pretender recetar una salida al problema. Muchas gracias. Seguramente están ahí ya saltando otras preguntas también. Pero no, tengo aquí una pregunta para el pastor David. Son dos preguntas que van orientadas hacia lo mismo y que tienen que ver en cuanto a la calificación o descalificación para el ministerio. Por un lado es cuando un ministro, sea pastor, misionero, maestro, no gobierna bien su casa, por ejemplo Elí, si eso lo descalifica para el ministerio. Y también creo que son casos que hoy se ven mucho más que antes, cuando uno de los cónyuges abandona el matrimonio y si este hecho de separarse, divorciarse y volver a casarse y seguir en el ministerio, si esto tiene algún fundamento bíblico, ¿cómo poder ver esas situaciones? Gracias. Hermanos amados, la Biblia dice en 1 Timoteo 3 pero es necesario que el obispo, pastor, maestro sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Y no es sugerencia, es mandamiento, que gobierne bien su casa. Es decir, debe gobernar bien su casa. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Cómo cuidará? De igual manera se dice, los diáconos
Dice que los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados al vino, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Los diáconos sean, no se les sugiere, sean maridos de una sola mujer, y se les ordena, es obligación, que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Si no están cuidando de su esposa y de sus hijos, no deben ejercer el ministerio, ni pastoral ni diaconal. Y en cuanto a si una persona, hay dos razones da la Biblia, o la Biblia dice que hay dos motivos por los cuales una persona se puede separar. Jesús lo dijo en Mateo 19, 8 y 9. Dijo que el divorcio es por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió. Dios lo permite. Dios permitió repudiar, o Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. En Génesis 2 dice que Dios le hizo a Adán una sola mujer, a Eva, hasta que la muerte los separe. Por eso insiste la Biblia, marido de una sola mujer. Y esto implica ser irreprensible. Y si no es de una sola mujer, ya no es irreprensible. Pero dice el verso 9, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, es decir, se divorcia, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Es decir, por inmoralidad sexual, el Señor dice, se permite. Y ahí ustedes saben que algunos dicen que esa parte es interpolada, salvo por causa de fornicación. Pero ahí está en el texto. Y lo otro es lo que Pablo dice en 1 Corintios, el capítulo 7, versículos 10 y 11. Pero a los que están unidos en matrimonio, es decir, una pareja, generalmente cuando predicamos el evangelio, en muchísimos casos, la esposa conoce a Cristo primero. Mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Ya sabemos que el marido incrédulo es santificado en la mujer creyente. Y si se separa, el marido incrédulo, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Entonces, hay dos motivos, o hay dos razones para el divorcio. Número uno, por inmoralidad sexual de uno de los cónyuges. Y número dos, cuando el incrédulo se separa. Estos dos casos tienen el aval bíblico y no hay otro aval. Es muy claro el texto, así es. Pastor Javier, respecto a separar, el asunto de separación, la Biblia habla de el incrédulo, pero vemos también en familias o en parejas, en el ministerio o liderazgo en la iglesia, que se empieza a dar la separación hasta que termina en la separación física, alguien se va. Pero ¿en qué momento empieza la separación? No es porque uno de los cónyuges decide de repente irse. La separación en algún momento inicia. ¿Qué pasa en todo lo que ustedes han trabajado, han visto en todos estos años? ¿En qué momento se empieza a romper el vínculo? Es una buena pregunta, Alex. Uno ve varias cosas, ¿no? Pero creo que el común denominador de la situación, del problema de fondo es, mira, diferencia de opinión, diferencia de personalidad, diferencias de muchas clases se pueden dar en un matrimonio y no son necesariamente causal de un divorcio emocional, digámoslo así.
de esa decisión de separarse. Creo que en el fondo lo que marca el que unos matrimonios, yo he visto matrimonios con unos problemas inmensos y se mantienen juntos toda la vida. Y tú le dices, si nunca han pensado en separarse, te dice, ¿qué? ¿Está tú loco? Jamás. Pero todo el día están con líos. Y otros matrimonios pasan problemas mucho menores y se divorcian a la primera que pueden. ¿Por qué la diferencia entre una y otra situación? Yo creo que mucho tiene que ver con la actitud con que encaran los problemas, cada uno. Y si la actitud de la persona no es de disposición a superar los problemas cualesquiera que sean para mantenerse unidos por la ayuda del Señor, mira, si llega tarde y encuentra la sopa fría, será motivo de divorcio. Y a la mujer, si al esposo le bajan el sueldo y de pronto ya no puede hacer lo que quiere, ya también está pensando que no se lleva muy bien. Entonces, yo creo que lo que marca la diferencia es con qué actitud está dispuesto a enfrentar los problemas. Y eso tiene que ver con el tema comunicación, otra vez, ¿no? La comunicación es vital. Una comunicación sana, sincera, profunda y una actitud temerosa de Dios. Si no hay una actitud temerosa de Dios, humilde, de decir, me humillo, no me dejo llevar por el orgullo ni por el resentimiento, sino que tengo que, como el Señor me manda, actuar en gracia, como actuó con gracia conmigo, siempre encontrar a alguien excusa para cortar una relación matrimonial. Bien, gracias. Cuánta riqueza en cada respuesta que nos están dando y que disparan otras cosas más. Tengo una última pregunta para el pastor David, esta es un poco más práctica y tiene que ver cómo desde la iglesia local podemos ayudar mejor, ser más eficientes con los matrimonios que están en conflicto. Y yo agregaría algo más en el ámbito que estamos, cómo poder ayudar a un ministro, a un obrero, a un pastor o líder que está pasando por un tiempo de dificultad en su matrimonio en lo que hace a la integridad y lo que veníamos hablando, me gustó mucho lo de Malaquías, deslealtad en el matrimonio. Gracias. Gracias, Daniel. Hermanos, lamentablemente todos nosotros como consiervos somos muy dados a imitar lo que otros hacen y no hacer lo que dice la palabra. Por ejemplo, Tito nos da a conocer cómo debe estar estructurada una iglesia. Primero, Pablo le dice a Tito que establezca ancianos en cada ciudad, porque había muchos desórdenes, que estableciese ancianos en cada lugar. Y comienza con los pastores. Los pastores escogidos, los ministros, debían reunir los requisitos. Y porque reunían los requisitos, él debía capacitarlos, porque reúnen los requisitos. Luego en el capítulo 2, le dice cómo cuidar a la iglesia. En el verso 2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Creo que la iglesia debe estar estructurada en grupos pequeños. Y estos hombres, como de Tito 2:2, deben tener grupos de hombres, para que ellos enseñen con el ejemplo cómo debe ser, cómo es un matrimonio cristiano. Miren que ponemos nosotros a jovencitos a dirigir jovencitos. Cuando aquí le dice a Tito que tú como pastor encárgate de los jóvenes. Le dice que las ancianas, que les gusta hacer tantas cosas, a algunas menos lo que la Biblia dice. El verso 3, que las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, las mujeres adultas, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que las ancianas enseñen a las mujeres jóvenes, a las jóvenes esposas, que les enseñen a las solteras a amar a sus maridos, las que son solteras para cuando tengan sus maridos, y las casadas, jóvenes, que les enseñen a amar a sus maridos y a sus hijos, que les enseñen las ancianas a ser prudentes, castas, fieles, cuidadosas de su casa, buenas,
sujetas a su marido para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Pero hermanos, la iglesia no la hemos estructurado así. ¿Por qué no formamos grupos pequeños y ponemos allí a los hombres fieles para que cuiden de hombres y mujeres fieles, ancianas, para que cuiden de las mujeres más jóvenes? Y luego dice el verso 6, exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Tú cuida de ellos. ¿Cuál sería mi consejo? Lo que nosotros hacemos en la iglesia donde servimos. La iglesia está estructurada en grupos pequeños y son los hombres fieles, las mujeres fieles, las parejas que tienen madurez espiritual. Ellas puedan contar a las mujeres jóvenes, ayudarlas, a los hombres jóvenes, a las parejas jóvenes. No solamente darles a conocer sus éxitos, sino también sus fracasos, los fracasos que tuvieron, sus equivocaciones en la crianza de los hijos, para que las mujeres jóvenes no cometan los mismos errores que ellas o ellos como padres cometieron. ¿Y quién debe ayudar o quiénes deben de ayudar? ¿Quién debe ayudar a un pastor que ha caído? Otro pastor. Y está bien, gracias a Dios por los psicólogos y todo, pero ahora inmediatamente la gente lo que piensa un pastor ha caído es que vaya a un psicólogo. Y no es ni creyente. Si es creyente, qué bueno. Pero un pastor con su esposa deben cuidar de un pastor que ha caído. ¿Y quién más? Un pastor con madurez espiritual. Uno que por la gracia del Señor, Él lo ha guardado. Esa persona puede ayudar. Una pareja, un pastor con su esposa, ayudando a otra pareja de pastor con su esposa. A los más jóvenes. Aquí dice Pablo, mira, los que tienen madurez, enséñanles a aquellos que están alcanzando la madurez. Pero ¿quiénes cuidan en nuestras iglesias, congregaciones a los jóvenes? Los pastores principales suelen contratar a una persona con poca experiencia para que cuide de los jóvenes. Y realmente el pastor principal, el grupo que nunca debe descuidar es el de los niños y de los jóvenes. Porque la iglesia del mañana es el resultado de lo que hagamos hoy con los niños y con los jóvenes. Y al consiervo que hay caído, hay que darle la mano. Nosotros en el Ecuador, en la Junta Nacional, si un pastor que ha caído, nosotros le delegamos una pareja, un pastor con madurez, un pastor íntegro con su esposa, que cuiden de ese pastor que ha caído con su esposa y traten con ellos. Eso hacemos. Y en mi administración, por la gracia del Señor, ningún pastor que ha caído se ha quedado caído. El Señor le ha dado la mano y lo hemos levantado. Yo también he extendido mi mano, porque siempre estoy pensando, Señor, ten misericordia de mí. Es tan fácil mirar la pajita que está en el ojo de mi vecino y no mirar el tronco que está en mi propio ojo. Si tenemos que ser misericordiosos. Pero yo les ruego una cosa, hermano, hagamos lo que dice la palabra de Dios. Gracias, Daniel. Así es, amén. Pastor Javier, también una última pregunta en esa línea. Ya no cómo la iglesia local puede cuidar a los pastores, a los líderes como pareja, sino la pareja misma. ¿Cómo se puede cuidar más? Cómo el esposo que es pastor o que es líder puede cuidar más a su esposa y viceversa. Se dice que se le preguntó a Billy Graham, ya hombre mayor, bien mayor, se le preguntó que si él volviera a iniciar su ministerio, ¿qué haría diferente? Y él fue contundente, claro y muy rápido en decir, pasaría más tiempo con mi esposa. Sí. ¿Qué nos puede usted aconsejar adicionalmente a lo que ya ha comentado? Me hace recordar, Alex, un libro que leí de la biografía de un rabino judío y que se jubiló. Y él dice que estando jubilado, él decía, todos los días, yo no estoy extrañando estar en la oficina más tiempo, ni haber dejado el trabajo en la sinagoga, ni las conferencias, ni los seminarios, ni los viajes.
lo que realmente me doy cuenta es que nadie jubilado al final de la vida va a extrañar estar más tiempo en la oficina, sino no va a haber pasado más tiempo con su esposa y con sus hijos. Porque a esa edad de jubilado, ya retirado, mayor, está recibiendo los frutos dulces, gratos, gozosos de que sembraste en el matrimonio y con los hijos, o estará recibiendo los frutos amargos, tristes, de silencios y distancias que sembraste en tu familia. Así que yo lo primero que, además de la comunión con Dios, que a todos nos hace mejores porque nos hace más parecidos a Cristo, es el tiempo de descanso y vacaciones. Yo siempre en el cuerpo pastoral, en la iglesia, a los pastores les digo, cuando trabaja uno, trabaja full. Y cuando descansa, tenemos que descansar full también. Es decir, tienes que tener un día a la semana de descanso para estar con tu esposa y con tus hijos. Y nietos si los tienes. Y tus vacaciones al año cumplidas completamente. Eso que el pastor está de vacaciones y que muere alguien o se incendia algo, cualquier cosa el pastor tiene que rezar a arreglar, significa que el pastor no sabe delegar a los pastores. Significa que el pastor no está formando líderes. Significa que está formando una iglesia dependiente de manera debilitante de su titular. Eso no es la visión bíblica de la iglesia. La iglesia es un cuerpo de ancianos. Por lo tanto, hay que delegar funciones. Eso significa, consejo, un día a la semana de descanso, desconectado completamente de todo. Y vacaciones al año, fuera de la iglesia, fuera de la ciudad si se puede, mínimo 15 días. Eso te permite no caer en la locura, guardarte cuerdo en el ministerio y cultivas una relación con la esposa y con los hijos que trae frutos, que quieran seguir al Señor después. Yo tengo una bendición en eso, que quiero contarle testimonio. Eso ha hecho toda mi vida, después que me arrepentí de la parte de la locura inicial de mi ministerio, en la que todo era trabajo y postergaba las vacaciones y no creía que no necesitaba ningún día de descanso. Todos pasamos por locura en el ministerio. Yo también lo pasé, pero aprendí el tiempo juntos. Y ahora que tengo en mis vacaciones, mis hijos casados, sirviendo al Señor, todos en Cristo, con sus esposas, preguntan, ¿cuándo toma vacaciones papá para salir todos juntos? Ellos casados con sus mujeres y con sus hijos. Y salimos juntos de vacaciones. Porque queremos estar juntos. Nos acostumbramos a andar juntos. Y eso es una bendición y doy gracias a Dios por ello. Permite que ellos sigan al Señor y formen ahora a sus hijos en el Señor también. Amén. Práctico y contundente. Muy bien. Pastores, Javier, David, muchas gracias por compartirnos experiencia, sabiduría de la vida y palabra de Dios. Y Pastor Daniel también, muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Y hermanos todos, algunas recomendaciones o instrucciones para ir cerrando. El material del Pastor Javier, que varios de ustedes están preguntando, estará disponible a través de la oficina del CLAP. Vamos a estar coordinando para compartirlo de alguna manera con ustedes. Estos webinars están disponibles en YouTube, en Facebook de Fatela, en el Facebook de la AWF, y también están disponibles en YouTube. Allí los pueden encontrar. Este mes, ya con el webinar de hoy, cerramos el tema de la integridad ministerial. Próximo lunes no tenemos esta sesión, pero el primer lunes de julio, 5 de julio, retomamos para, durante ese mes de julio, estar abordando temas enfocados con teología de temas claves que están tomando cada vez más fuerza. Teología de la mujer, teología del ministerio en la sociedad y teología respecto a la segunda venida de Cristo. Hay mucho por ahí en redes sociales, ¿cierto? Para algunos ya Cristo está para venir el próximo mes o la próxima semana. Vamos a estar abordando el asunto de maneras más teológicas y más centradas en lo que nosotros vivimos y comprendemos bíblicamente y teológicamente. Así que, hermanos, nos reencontramos nuevamente en 15 días, 5 de julio, y todo lo que está pasando, lo que estamos conversando en estas
reuniones, seminarios, ustedes lo podrán ver en las redes sociales. Así que vamos cerrando por este mes. Un gusto estar de nuevo juntos. Y Pastor David, por favor, usted nos colabora para ir cerrando. Hermanos, dos anuncios. Muchas gracias, Alex, Daniel, Pastor Javier. Gracias, muy edificante este tiempo. El primero, este sábado 26 de junio, a las 17 horas de Ecuador, se desarrollará Amada 5 como sede Argentina. Esperamos que todas las hermanas se conecten, otras más se añadan. El día sábado 26 de junio a las 5 de la tarde. Y también recuerden que por la gracia del Señor, la Junta Mundial acordó que en el Ecuador se desarrolle la cuadrienal, la Asamblea Mundial de la Alianza, cuando se realizará con la gracia de Dios, desde el día martes 19 de octubre hasta el día viernes 22. Martes 19 de octubre hasta el viernes 22. Todos están invitados a participar de este magno evento, la convención, la Asamblea Mundial de la Alianza, aquí en nuestro país, el Ecuador. Todos son bienvenidos para participar de esta gran bendición. Muchas gracias por este tiempo y vamos orando a Dios. Soberano Señor, a ti sea la gloria, la honra y el honor. Muchas gracias porque tú eres el Dios único y verdadero. Te encarnaste en la persona del Señor Jesucristo. Tú viniste aquí a la tierra en persona para mostrarnos el camino a Dios, para vivir santamente, para morir por nosotros en la cruz. Tú tomaste nuestro lugar como nuestro sustituto. El justo Cristo por nosotros los injustos. Y un cristiano genuino es un hombre o mujer que sigue a Jesucristo, que imita a Jesucristo. Porque el que dice que es de Él, debe andar como Él anduvo. Ayúdanos, Señor, a vivir en santidad y vivir en santidad como tú viviste y anduviste en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nos hace falta tanto, Señor, para ser como tú, pero eres nuestro modelo y maestro a seguir. Que todos nosotros permanezcamos en esta corta vida terrenal, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ayúdanos, Señor, que tengamos paciencia. ¿Y qué es paciencia? Paciencia hasta la venida del Señor. Paciencia es sufrir sin rendirse, sin retroceder, sin claudicar, sin volvernos atrás. Gracias por este tema de la integridad. Se nos ha hablado de la integridad ministerial, moral. La semana pasada de la integridad en el manejo económico. La integridad en nuestros matrimonios, Señor. La integridad en el cuidado de nuestros hijos, en el cuidado de tu iglesia. Ayúdanos, Señor, para que seamos ejemplo, porque nosotros podemos influir poderosamente con el Evangelio. Nuestro testimonio de vida predica más fuerte que nuestras palabras. Ayúdanos, Señor, para que testifiquemos con nuestra boca, pero que lo hagamos con nuestra vida, con un matrimonio íntegro. Y aquellos que no son parte de un matrimonio, con su vida íntegra, una familia íntegra, porque la iglesia está compuesta de familias. Ayúdanos, Señor, para que seamos ejemplos para nuestros hermanos, vecinos, familiares, que prediquemos al Señor Jesucristo con nuestra manera de vivir. Gracias, Señor, por las presentaciones de esta noche. Gracias por todos los hermanos aquí presentes, conectados, porque tu palabra nos edifica. Ella permanece para siempre. Señor, que aunque nos digan anticuados, con mente estrecha, o que nos digan que somos patriarcales,
sigamos estudiando la palabra y presentándola. Somos predicadores de la palabra, porque los sacerdotes de Malaquías 2 abandonaron la palabra de Dios y abandonaron a la mujer de su juventud. Ayúdanos, Señor, a nosotros para no hacerlo, no imitar esto, no imitar lo malo, sino lo bueno, que seamos leales. Gracias por recordarnos, Señor, que la integridad matrimonial produce mucho fruto ministerial. Gracias por estas presentaciones. Gracias por la vida del pastor Javier Cortázar, por este tema que nos ha edificado y por la dirección de Alex y Daniel, nuestros consiervos, y todos los hermanos conectados, los que están también en la Oficina Nacional laborando para este webinar. Bendice a Amada 5 el día sábado a las 5 horas de Ecuador y bendice la cuadrienal. Señor, que todos participemos para gloria de tu nombre. En Jesucristo nuestro Salvador. Amén. 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 Hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Gusto saludarles. Chao. Cuídense. Chao, nos vemos. Nos vemos, David. Chao, Daniel. Nos vemos, Alex. Pastores, siervos, da gusto saludarles a todos, donde estén. Un abrazo.